Ah, pues tendré que cambiarla. Sí, tienes que dejarnos a nosotros el modo de presentación y para ti guardarte el modo de moderador o de presentador. Ok, listo. Ahora lo Ok, estamos viendo. Perfecto. ahora sí. Adelante, Listo. pues. Bueno, buenas tardes. Gracias a la, primero quiero iniciar dándole gracias a la mesa ejecutiva por permitirme esta oportunidad de ser expositor este año virtualmente, buscando siempre aportar, mejorar la calidad del investigador de incendios de Latinoamérica, de Hispanoamérica, este, dando un poquito aportando un poco de lo que he estudiado, un poco de lo que entiendo para que todos podamos mejorar simultáneamente. La verdad, este tema de autopresentarse, bueno, eh, mi nombre es Mario Ramírez, ya lo conocen, soy químico de formación, eh, investigador de incendios certificados desde el 2018, eh, aproximadamente unos 11 o 12 años como investigador de incendios. Mi área de fortaleza eh, en la investigación es el tema científico, el área del comportamiento del fuego, química del fuego. Me ayudó mucho a lo que era mi expertise en el campo, eh, a ver las cosas con mucha claridad y sin prejuicios. Así que, pues el día de hoy, lo que he tenido que compartir con ustedes es parte de lo que es el comportamiento del fuego en compartimientos. Ciertamente, he querido iniciar diciendo que la gran mayoría de las entidades o fundaciones que pagan estos estudios no los pagan muchas veces para el tema de la investigación, sino muchas veces por el tema de la prevención. Estudian esto para ver cómo el fuego se comporta. Más adelante en la presentación vamos a poder ver un poco más al respecto, pero pues también me he tomado algunas preparaciones para entender lo que son las normativas de NFPA con referente a todo lo que tiene que ver con el área de inspecciones y el área de estructuras, para entender un poco sobre realmente qué es lo que hay que buscar cuando se investiga. Y bueno, eh, bien, si con esto puedo iniciar, por favor, me das luz verde, Vicente. Por supuesto, Mario, adelante, adelante. Bien, ok. Bueno, antes de iniciar, pues con la presentación en sí, quiero primero, no está aquí el doctor James Quintier, a quien le escribí, le pedí su permiso para utilizar algunas imágenes de su libro. Podría yo decir que soy seguidor de este escritor, de este doctor, aunque leo otras literaturas también, pues con él fundamento mucho mis estudios, mis presentaciones. Eh, ¿Qué es un compartimiento? O un recinto, lo que nosotros conocemos como un recinto de compartimiento, un cuarto. Pues en la imagen que pueden ver ahí a mano derecha de su presentación, pues básicamente son ensayos que se han hecho en compartimientos, ¿no? Y eso es un compartimiento como para que iniciemos con la idea de que es un compartimiento. Bien, a modo de introducción, los compartimientos representan cualquier espacio confinado que controlen, claro, el suministro de aire y el entorno térmico del fuego. Así que bajo estas condiciones, estos son los factores que controlan la propagación, el crecimiento del fuego, la velocidad máxima de combustión y la duración del fuego, o sea, del tiempo que tiene. Entonces, para los análisis de investigación de incendios, este proceso es útil para desarrollar lo que es la descripción cualitativa y bueno, luego la línea de tiempo estimada de eventos, que es lo que nosotros utilizamos mucho en la investigación de incendios. Para los análisis de diseño, dígase diseños para sistemas de rociadores y diseños para sistemas de protección, pues el comportamiento del crecimiento del fuego determina los problemas de seguridad de la vida, NFPA 101, claramente, la temperatura, la duración del fuego y, bueno, cuál controla la necesidad estructural de la protección contra incendio. Pues básicamente son las dos aristas que involucran fundamentalmente lo que es los fuegos en compartimientos. ¿Qué alcance tenemos con esta presentación? Bien,
No vamos a ver todo porque es mentira, no podemos verlo todo, pero yo he tratado de sintetizar a grosso modo lo que vamos a ver es, nos enfocamos en los incendios típicos de compartimiento. ¿Qué es eso? Bien, es como los espacios habitables de trabajo con una altura máxima como de 3 metros aproximadamente. ¿Y por qué digo que nos vamos a enfocar en esto? Porque existen otras configuraciones. Por ejemplo, alguna configuración donde los espacios altos sean muy grandes en el recinto y haya contenido de oxígeno importante que cambie el desarrollo del fuego. Como también están los compartimientos con fuga, donde se han observado extinción y combustión oscilante. Entonces ya hay un compartimiento donde hay una entrada de aire superior o inferior que nos puede dar un comportamiento irregular, que no es lo que vamos a ver o lo que estamos demarcando en esta presentación. Y bueno, los compartimientos en los que el único agujero o respiradero está en el techo. Por ejemplo, pasa en barcos, sótanos, entre otros lugares donde ese comportamiento, donde el aire va a entrar o el compartimiento va a respirar a través de un agujero superior, es da un comportamiento diferente. Estas otras configuraciones, pues, no van a ser tomadas en cuenta ahorita mismo en esta presentación, pues, pero se las presento para que tengan idea de que van a existir otras aristas y otros puntos para desarrollar más adelante. Bien, dentro de los alcances, bueno, se examinarán toda la gama y, digámoslo así, todo el proceso del comportamiento del fuego, ¿no? Comenzando desde la propagación, el crecimiento a través del flashover, hasta su estado completamente desarrollado. Bien, ahorita quiero aclarar desde este momento, pues para algunas personas, pues puede ser que el flashover sea otra cosa, pero para este tema, para el flashover, para fuego en compartimiento, se define como una transición, o sea, es generalmente rápida, en la que el fuego crece claramente en el compartimiento. ¿Qué es realmente entonces el fuego en estado completamente desarrollado? Bueno, es donde todo el combustible disponible está involucrado en su máxima extensión de acuerdo a las limitaciones de oxígeno o combustibles en el área. Entonces, pues teniendo claro estos dos conceptos, arrancamos nuestra presentación, porque sin definir que el flashover es un punto dentro de un área, o sea, un punto exacto, paso aquí, este es el flashover. No, 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 no. Es una transición, es un periodo, llamémoslo así, un momento, como dicen en física, en la que pues tú tienes eso, ese fenómeno pasa. Bien. Podemos apreciar aquí un gráfico, pues muy bueno, disculpen que los gráficos estén en inglés, temperatura, development desarrollo, flashover, full development, totalmente desarrollado, cooling phase es estado de enfriamiento, pues efectos en las operaciones, efectos de las personas, efectos de la estructura para el tema de lo que es ver el área de cómo, en qué partes del fuego todavía hay efectos en la que la parte de extinción puede verse involucrada. No es lo que quiero mostrar en esto. Quiero que vean que flashover está dentro de un área del gráfico. Tienen puntitos y es ese periodo que está ahí. Ese periodo de transición es lo que nosotros conocemos como flashover. Entonces, un incendio totalmente desarrollado, que es este que está acá, después de la línea flashover, que está acá, pues se ve afectado por varias razones. Y eso quiero aclarar que las razones son el tamaño, la forma del recinto, la cantidad de material, la distribución y el tipo de combustible dentro del recinto. Bueno, hago la aclaración, en algunos momentos voy a usar la palabra recinto porque me pareció más simpática y en otro momento puedo usar compartimiento, pues para lo que es esta presentación, pues significan lo mismo. La cantidad, la distribución y la forma de la ventilación, porque no es lo mismo tener, y bueno, voy a hacer un adelanto, tener dos ventanas, una en el techo y una en las paredes, a tener dos ventanas en las paredes. Ya ahí, o la forma de las ventanas, ya ahí cambia totalmente el comportamiento del fuego. O sea, la forma y el tipo de material de construcción que conducen que comprenden el techo, las paredes y el piso del recinto. Dicho que entre más gruesas o más delgadas las paredes, pues ahorita vamos a ver unas aristas en las que pues estoy seguro en el momento de que veamos que las paredes juegan un papel muy importante en el proceso
de desarrollo del fuego a través de lo que es la radiación, la convección y lo que es la conducción del calor o la energía en un recinto. Bien, hablemos un poquito de flashover, así como para quitarnos la máscara y decir, bueno, tiene un inicio y un final, para que no es un punto definido en la que inició y terminó en ese mismo instante. No, tiene un punto inicial y tiene un punto final. La transición entre el fuego, y él es exactamente la transición entre un fuego que está comenzando, un fuego en desarrollo, ¿no? Que es relativamente benigno, y el término me gustó porque es el término que utilizan, y benigno para darle un significado de que en ese momento todavía el fuego puede ser extinguible, podemos extinguirlo, ¿no? Y todo el material no va a estar quemado en el recinto. Acuérdense que nos estamos trasladando a una habitación. Entonces, donde normalmente inicia un fuego, o sea, en una habitación, en un compartimiento, al menos que estemos hablando de una nave, que sería diferente, pero en este caso estamos hablando de fuegos en compartimientos, pues, y benigno significa que exactamente no ha iniciado, y el fuego completamente desarrollado. O sea, voy a tener la diferencia entre el fuego antes de que esté completamente desarrollado y después. También establece la diferencia entre el fuego controlado por la ventilación y el fuego controlado por la ventilación. Y eso es algo que, bueno, tal vez la primera vez que yo lo leí también me causó así como que, ¿pero de qué hablan cuando dicen fuego controlado? Digamos que el fuego, y pongámoslo así, 1 a 1. 1 a 1 es que exactamente la misma cantidad de aire, químicamente, en una reacción, exactamente la misma cantidad de combustible se quema perfecto. Estequiométricamente es perfecta. Y en ese aspecto, cuando hablamos de 1 a 1, pues decimos, hey, se está quemando la cantidad de combustible, lo que es la cantidad de oxígeno. Cuando no es así y tengo mayor cantidad de combustible y menor cantidad de oxígeno, la relación no va de 1 a 1. Puede ser que vaya de 20 a 5, como viceversa, tengo mucho oxígeno, mucho aire y tengo poco material combustible quemándose. Cuando un fuego está iniciando, en un recinto probablemente tiene muchísimo material combustible, pero no está todo ardiendo, está una parte ardiendo. Y utilizaré la parte ardiendo para referirme a la palabra en inglés que usan como burning, que es quemando, pues, pero utilizar la palabra ardiendo para los que anotan. Así que está ardiendo una parte del combustible y otra parte no. O sea, hay muchísimo oxígeno o aire en el compartimiento, pues, así que la combustión va como de 25 a 3. Demos un ejemplo, 25 a 3, 3 quemándose, 25 de aire. Pero en el momento que comienza la transición, el flashover, en ese momento, la combustión cambia de la ecuación de ser mucho más aire, ¿no? A ser menos aire y mayor cantidad de combustible quemándose. ¿Por qué? Porque hay una descarga disruptiva. Hey Mario, ¿qué es una descarga disruptiva? Eso que ven en la imagen que está debajo, que dice descarga disruptiva, es cuando la llamarada completa inunda todo. Eso. Entonces, como eso pasa, se consume todo el oxígeno, casi todo el oxígeno que está en la habitación y queda poco oxígeno, por decir así. Mediante este mecanismo de erupción del fuego, por llamarlo de esta forma, ¿no? O sea, se puede observar eso, pero ¿qué pasa? En ese momento ya la ventilación cambia, entonces el fuego ya no está limitado por el combustible, está limitado por la ventilación. Es exactamente eso lo que pasa después de la transición de flashover. Así que todo esto pasa mientras nosotros decimos pasó flashover. No, es el proceso en el que está pasando el flashover, pasa todo esto y arranca una temperatura y termina otra. O sea que no pasa a 600 grados como la gente dice, a 600 grados, no. Arranca a 300, 350 y puede terminar en 600 grados. Dentro de las otras cosas, pues claro, se da un cambio repentino, o sea, físicamente, es lo que podemos ver con nuestros ojos, físicamente se da un cambio repentino, ¿no? En su crecimiento, en el proceso que involucra toda la superficie del combustible. Hago constar toda la superficie del combustible en el compartimiento, más no está ardiendo todo. Bueno, ahorita hablemos sobre eso. Ahorita lo ponemos bien claro, pero ahorita dejemos que es la superficie del combustible. Si el compartimiento no recibe suficiente aire, estequiométricamente, dígase, estequiometría es el cálculo químico de relación entre productos y reactivos y productos, donde los reactivos que estén equilibrados, pues van a generar productos equilibrados, balanceados. Eso es estequiometría básicamente de la reacción.
Si el fuego puede producir grandes llamaradas del compartimiento, ¿pero por qué los produce? Los produce porque necesita respirar. Y ese fenómeno de un fuego controlado por la ventilación, claramente cuando tú ves una lengua de fuego por la ventana como la de la imagen, definitivamente, nómbralo fuego controlado por la ventilación. Eso es así. Este proceso de los fuegos controlados por la ventilación en lo que son los procesos de combustión incompletas generan muchos gases tóxicos. Y con eso, pues, dejo muchos puntos de flashover que tenía pensados exponer, pues, claros en estas diapositivas. Que al final, pues, vamos a tener algunas aristas que no podemos observar y otras que sí podemos observar, pues. Pues, dichos así. ¿Qué más sería importante ver para tener un poco claro el tema del flashover o combustión súbita generalizada, como sería la traducción correcta en español? La ignición remota, la propagación rápida de la llama, la inestabilidad ardiente, el suministro de aire, boilover. Boilover. Siempre andan con el boilover en el grupo escribiendo qué es, qué hace, cómo se comporta. Vamos a verlo un poco. Sí, no lo quise evitar ninguno de ellos. Ok, la ignición remota. ¿Qué es una ignición remota? Y vamos como un poquito a definiciones. Se trata de un encendido brusco o un alto encendido o un encendido pilotado debido a las llamaradas. La llama llega, arropa un producto como resultado del calentamiento radiante, pues, ¿y qué genera? La radiación proviene principalmente del techo del compartimiento, de los gases calientes superiores debido a una gran extensión que tiene, ¿no? Tiene un umbral para la ignición piloteada de muchos materiales, da más o menos como unos 20 kilowatts por metro cuadrado. Así que probablemente cuando nosotros estemos en el flashover, probablemente tengamos esa cantidad de energía generada, en un flux de 20 más o menos, ¿no? Los flux se dan en kilowatts por metros cuadrados y la potencia, para que más o menos se esté dando por ahí. Así que ya sabemos que a esa temperatura, con más o menos esa cantidad de energía, pues nosotros vamos a tener una ignición pilotada. Puede ser que muestra la llama al material, pues se va a encender. El valor del flujo, medido desde el piso, se toma comúnmente como un criterio operativo para el flashover. Así que vamos a tener el flujo de calor, lo que es en flux de calor, pues lo vamos a tener medido desde el piso y los valores corresponden básicamente entre 500 a 600 grados Celsius. Sorry, me comí el puntito del Celsius ahí al final. Entonces, pues, una ignición una ignición remota, pues es claramente la llama abrazando desde arriba los materiales, que es lo que normalmente se ve cuando algo que llamamos rollover, ¿no? Esa llama que abraza el material y lo prende. Propagación rápida de la llama. Bueno, la propagación rápida de la llama probablemente... Mario, disculpa, una pregunta para que no se quede muy atrás esta pregunta. Jorge Herrera pregunta que qué relación habría entre la ignición remota y el frente de llama. El frente de llama. Es que para responder esa pregunta me gustaría saber a qué él llama frente de llama. Pues, no sé. ¿Terminamos las definiciones? ¿Discutimos esta pregunta? Ok, ¿Sí? como tú lo veas mejor. Sí, perfecto. Gracias. Listo. Ok, entonces, la propagación rápida de la llama, bien, lo veamos así. El precalentamiento radiante de un material. O sea, el primer material que se incendia genera radiación y esa radiación llega a través del espacio a otros materiales y el calor es suficiente para que ese material, ¿no? Tenga suficiente calor y comienza a calentarse o precalentarse. Y él comienza a generar, pirolizarse, sin necesidad de tener contacto con la llama, ¿no? Así que esto provoca una singularidad en la teoría de la propagación de la llama, que físicamente significa un precalentamiento o una premezcla combustible-aire dentro de los límites de inflamabilidad, o sea, LEL, ocurriendo ante la superficie de la llama. Pero esto es una dispersión rápida, o sea, se produce tan rápido que es en el orden de 1 metro por segundo, o sea, va, pero a lo que está a un costado, va en la propagación de la llama rápida, va muchísimo, muy rápido,
muy, muy rápido. Eso pasa en el mismo, en materiales que están uno al lado del otro. ¿Sí? Entonces, la inestabilidad ardiente, bueno, incluso si se propaga lejos de un artículo en llamas, o sea, una erupción repentina del fuego puede, puede reconocerse bajo las condiciones adecuadas. O sea, yo puedo ver claramente, incluso si la llama se propaga de un punto a otro por erupción del fuego, o sea, porque el fuego hace eso que nosotros conocemos como rollover o la lengua del fuego y abraza todo, pues hay una retroalimentación térmica entre el objeto en llama y el compartimiento calentado. ¿Que el compartimiento se calienta? Sí, claro, las paredes absorben calor y radian calor. O sea que ellas van a transmitir, van a recibir calor y van a transmitir calor de vuelta, ¿no? Y esto puede causar un salto de un estado estable inicial del combustible sin calentar, o sea, en condiciones ambientales, a un nuevo estado estable después del calentamiento del compartimiento, ¿no? Y la temperatura de combustión del combustible, llegándose a un equilibrio en el recinto. ¿Qué hablas con equilibrio en el recinto? Que es que va a llegar el momento en que el artículo que se está quemando va a generar del entorno, porque el entorno ya está a la misma temperatura que él. Y en ese punto, pues, se da esta inestabilidad térmica y comienza a haber un 1-1 en el recinto. Vemos un poco lo que es el backdraft. Entonces, el suministro de oxígeno, pues como lo pone en la literatura, pues se trata de un fuego que arde en un estado muy limitado por la ventilación, ya eso lo sabemos, ¿no? Y claramente la ruptura que da en una ventana, una puerta, pues mete aire, oxígeno fresco y lo hace hincapié que es por el suelo, porque ahí pasa algo con las presiones internas dentro del recinto, en la cual la presión mayor va a estar en la parte superior y va a salir humo por la parte de arriba y va a tener que entrar aire por la parte, o sea, infinita. Cuando rompas la ventana, la presión del humo va a salir por de arriba y el aire va a entrar por debajo. Ley que escrita. A medida que se mezclan los gases calientes ricos en el combustible, se produce un aumento repentino de la combustión. Puede ocurrir tan rápido, un aumento significativo de presión puede hacer que las paredes y ventanas fallen. Y por eso, pues claramente es muy similar a una explosión de un gas premezclado. O sea, podemos pensar que se comporta muy parecido a una deflagración. Sí, sí, sí es una afirmación. Es posible. Comportamiento muy similar. Y bueno, para el platillo, como el postre, entonces un boil over sobre ebullición. Yo, yo lo traduzco sobre ebullición, me gusta ese concepto porque, digo, es un fenómeno que ocurre cuando, y lo voy a poner así, se rocía agua sobre un líquido ardiente, o sea, un material líquido que está vaporizando y que esos vapores están ardiendo, ¿no? Y que es menos denso que el agua, y la temperatura de ebullición es muchísimo más alta, o sea, él ebulle a muchísima mayor temperatura que el agua. Entonces, ¿qué pasa? Las gotas de agua caen a través de la superficie y pueden convertirse en vapor instantáneamente, porque si el aceite mineral ebulle a 220 grados, y si en este momento lo tuviéramos un recipiente con aceite ebulliendo a 200 grados, todavía no ha ebullido, está burbujeante, bueno, si ya burbujea está ebulliendo, pero no va a ebullir totalmente. Digamos que esté a unos 200 grados. Cuando el agua que ebulle a 100 tiene contacto con la superficie de este líquido, por supuesto, se vaporiza en instantes. Ya, y ese cambio de energía de líquido a gas es el cambio de energía en el agua de mayor potencia, de mayor energía. Ese cambio de fase es el cambio de mayor energía. Entonces, ese cambio genera una gran expansión y genera la pulverización del combustible líquido. O sea que voy a agarrar y voy a ese combustible líquido, lo voy a hacer pedacitos pequeñísimos flotando en el aire.
Entre más pequeña es la partícula, menor cantidad de energía necesito para que se incendie. Así que ese aumento en el área, porque aumenta el área del combustible, ya no es la superficie de la olla, sino ahora toda la columna de vapor que se llevó pedazos del pedacitos de combustible líquido, crea un aumento en el fuego. Preguntaban, ¿y la llama que se forma en el aire qué? Pues, los pedacitos de combustible líquido que quedaron atrapados en la columna de vapor, pues se incendiaron. Y esa es la explicación, pues, muy sintética para un boilover cuando pasa eso. Ah, nota. Si no pasa esto que acabo de escribir, la acumulación de agua por densidad va al fondo del tanque, ¿no? Y puede sobrebullir. ¿Cómo así? ¿Qué eso es sobrebullir? Ok, listo. Tú agarras agua, la tiras en el tanque no estaba todavía sobrecalentado, no estaba caliente, pero no sobrecalentado, no estaba a una temperatura que podía agarrar y vaporizar el agua instantáneamente, porque el agua absorbe calor, así que le estaba robando calor al líquido combustible al momento que tocaba el tanque, pero se iba al fondo. En ese momento que ese combustible se calentó lo suficiente y comenzó a vaporizar o a encenderse, el agua estaba debajo, el combustible arriba estaba ardiendo a 300 grados. Ya llevé un escenario virtual mío. Estaba ardiendo a 300 grados Celsius, ¿no? Y luego que ebulle, está vaporizando y está teniendo una llama de 300, 400 grados. Cuando ese combustible va disminuyendo su volumen y va acercándose al fondo del tanque donde hay agua, la superficie de ese líquido está a 300, 400 grados, por decir algo, o está ebulliendo. Si su punto de ebullición es 220, está a 220 y el agua ebulle a 100. O sea, el agua está atrapada a presión sobre el otro líquido en dos fases, una fase de abajo donde está el agua y una fase donde está el líquido que está arriba, súper caliente a una temperatura mayor a la de ebullición del agua. Cuando eso pasa, el agua alcanza tal nivel de presión en la parte de abajo del tanque que hace lo que nosotros conocemos como un rebote. Expulsa el resto del líquido. Eso no va a pasar hasta que el tanque esté probablemente o muy abajo o se le tire muchísima agua al tanque. O sea, cuando tú pases por lo menos un 40% de la capacidad del tanque en agua, ¿no? Más o menos por ahí. No me atrevo como a decirle como que es este número exacto en un tanque. Y también va a depender de la superficie del tanque, cómo esté el diseño del tanque. Pero sí es importante saber que el rebote se va a dar si la cantidad de agua es mayor o si el combustible ha disminuido lo suficiente como para que la superficie del combustible que está ardiendo tenga muchísimo contacto o la transmisión de calor se dé a través del líquido muy rápido al fondo del tanque donde está el agua. Eso pues es importante destacarlo. Bien, Jorge, con referente a tu pregunta, no sé si alguno de los conceptos que antes mencioné aclaró el punto de frente de fuego, creo que fue que lo llamaste. So let me see that. Jorge, ¿quedó aclarada la pregunta que formulabas en el chat? ¿Puedes contestar, por favor? Se hizo muchísimas preguntas. ¿Sí? Ok, bueno. Listo. Grato que hayas quedado cool. Bien. Con esto concluimos con la introducción de lo que veíamos. Bueno, vamos entonces un poco a lo que nos concierne. Lo que pasa dentro de un recinto. Bien, creo que estoy en tiempo. Ok. Dinámica de fluido. Bueno, es el estudio del fuego, es un compartimiento que involucra principalmente tres elementos o tres aspectos importantes. La dinámica del fluido, la transferencia de calor y el combustible. Así que tendríamos que hablar de cómo se mueve el fluido, cómo se transfiere el calor y, por último, hablar del material combustible en sí. Bueno, vamos a verlos. Nota, teóricamente, se obtienen resultados confiables en las ecuaciones fundamentales de conservación, pero para el tema de cálculos, la turbulencia, la química de reacción y los elementos de gráficos influyen
en las soluciones perfectas. O sea que siempre vamos a tener ahí un margen en el cual si no se toman, si hacer una prueba, ustedes la llevan a que es una ley. No, a veces solamente es una arista considerada, un punto considerado en una prueba, pues puede hacer, tomarlo para el resto de las cosas, podría podríamos caer en un error. O sea, ese comportamiento es así siempre y cuando esto. Si eso cambia un poco, o ese punto que tenemos enfoque cambia un poco, pues claramente vamos a tener un cambio un poco dado, y eso puede ya llevarnos a un resultado erróneo en una conclusión de una investigación. Así que pues tener muy en cuenta que hay factores químicos, físicos, físico-químicos, y en cálculos, usar una ecuación o un gráfico inadecuado, una ecuación inadecuada, o hacer una comparación, una relación inadecuada, podría generar un error en una solución de un comportamiento. Bien, veamos un poco esto sobre los patrones de flujo. Normalmente nosotros sabemos que hay dos patrones de flujo. Bien, está el flujo que va hacia afuera, hacia la derecha, y tenemos el flujo que va... pluma, puntero. Ok. ¿Pueden ver el puntero? Sí, creo que sí. El flujo que va hacia afuera, que es el que está arriba, ¿no? Que normalmente decimos el viento, el aire entra por debajo y el humo se mueve por convección hacia arriba, llega al techo, que es ceiling vent flow, que esta es la ventilación de flujo de techo, pues que está aquí, pero ahorita no es lo que quiero decir. El flujo del humo va por esta dirección, hacia arriba, y nosotros decimos que es bidireccional. Bueno, hoy eso es como, pero no sea mal tomado, eso es como para enseñar a los aprendices cómo se mueven los fluidos. Cuando llamamos fluidos, llamamos a los gases también, entran en ese concepto. ¿Cómo hablamos de que los fluidos se mueven en un compartimiento? Pero eso no es así. O sea, eso es como muy básico. Y hoy pues ya no vamos a verlo más de esa forma básica. Por arriba sí, es cierto. Muy pegado al techo se dan el movimiento del fluido, que nosotros no encuentro una traducción correcta para eso. Ellos le llaman jet al movimiento ese del fluido hacia afuera o hacia adentro por el aire que también entra por debajo, que es el que vemos aquí, y la parte de arriba se mueve. Pero exactamente eso genera algo en el medio que nosotros conocemos como flujo recirculante. O sea que el movimiento de este fluido en esta imagen, veámoslo así, hacia la derecha, hace un movimiento aquí, llamémoslo un torbellino, por decirlo así, una especie de esto que estoy haciendo con la mano, un movimiento, y ese movimiento que se da del aire que estaba aquí, porque el espacio no están vacíos, del aire que estaba aquí o gas que estaba aquí, genera una rotación y una fuerza interna que crea algo que nosotros conocemos entonces como un patrón de flujo cuatricapas. Esta potencia que está aquí arriba del flujo, o esta energía con que el flujo se mueve hacia la derecha, empuja una corriente de flujo hacia adentro, y ese mismo flujo también empuja el de abajo que va hacia adentro, empuja un flujo hacia la izquierda, en el medio, y esto justamente crea 4 flujos en un patrón de flujos en un recinto. Yo no solamente voy a tener el flujo moviéndose hacia la derecha, por decir en este caso, hacia la ventana de Window Vent Flow, moviéndose hacia la ventana de ventilación. No, voy a tener un flujo superior moviéndose hacia la ventana, un flujo medio superior moviéndose hacia el fuego, un flujo medio inferior moviéndose hacia la ventana, saliendo humo casi a nivel de suelo, y entrando aire al fuego por debajo, por la parte inferior del compartimiento. O sea, tengo 4 capas de flujo de gases moviéndose en un recinto. Eso cambia toda la perspectiva de 2 flujos.
Y todo eso influye en, ok, si yo tengo intercapas o interfaz de capas, ¿no? Entonces, estrictamente térmicamente tengo otro movimiento, o sea, la capa superior relativamente caliente y la capa inferior relativamente fría. Pero vámonos un poquito más. Ese flujo en la ventilación, ¿cómo me afecta? O sea, para los flujos a través de lo que son las particiones horizontales, con cambios de presión casi nulos, el flujo es inestable y se producirá un flujo bidireccional oscilante. Y ahí es donde nosotros podemos decir, ok, los separamos, como que tengo un flujo arriba y un flujo abajo, bidireccional, pero realmente tengo 4 flujos, solo que seccionados, ¿no? Bien, en la configuración que vemos aquí en el recuadro, pues hay una presión de inundación por encima de la cual se producirá el flujo de Bernoulli unidimensional. ¿Qué dice Bernoulli? Así como a grosso modo, ¿qué dice Bernoulli? Bueno, Bernoulli básicamente así dice como que a mayor presión, menor aceleración, menor velocidad, y a mayor velocidad, menor presión. Eso quiere decir que en un compartimiento, pues, si yo tuviese en el compartimiento mucha presión, ¿no? La cantidad de humo que se está generando, gases calientes que se está generando en el compartimiento, cuando él agarra la ventana, es como si se metiera en un tubo de reducción. Y en ese tubo de reducción, la velocidad del fluido aumenta y camina rapidísimo. Por eso vemos salir en los incendios que están desarrollados, el humo salir muy rápido. Escuchaba yo a unos compañeros hace como 11 o 12 años atrás, dice, mira, se está dando flashover, el humo cambió y la velocidad cambió. Sí, tal vez tenían razón, es que tenían razón, es que tienen razón, porque tal vez todavía lo dicen. Lo que no saben es por qué tenían razón. Lo que no entendían era por qué aumentaba la velocidad del humo en esa ventana o en esa ventilación o en esa área de ventilación. Pues ese es el efecto. Y eso no va a pasar hasta que la presión dentro del recinto sea mayor, sea una presión mayor a la presión que está fuera del recinto. Y en ese momento, pues yo voy a tener una salida de humo completamente por todo la abertura. Casi en un 95% de la abertura. Puedo compartirle un poco los gráficos donde pues vamos a ver la altura, porque esa es otra cosa. Bajo condiciones de convecciones libres, habrá una altura en el respiradero en la que el flujo es cero, ¿no? A esto lo llamamos plano neutro. Y este es un tema porque justamente el plano neutro ha sido un tema de conversación, pues, que siempre está rondando sobre el plano neutro, que si se mueve, que si baja, que si sube, que a dónde está, que cómo lo ubicamos. Pues bien, puedo agregar a esas conversaciones siempre que las diferencias de presiones son como de 10 pascales a una zona de 1 metro más o menos, y por lo tanto el flujo más o menos es como de una atmósfera. En ese plano, la presión es cero. O sea, entra, sale, en ese plano no hay presión ni de salida ni de entrada. En el plano neutro la presión es cero. Y eso es lo que nosotros conocemos como el plano neutro, pues, dando algunas aristas. Hay algunas 2 capas arriba, la temperatura. Aquí vemos la altura y vemos la temperatura. Bueno, claramente para las 4 capas que están aquí marcadas, pues las temperaturas oscilan entre 180 aquí y 200 grados Celsius en esta área de las capas de arriba, ¿no? Y en estas áreas de abajo, que es por donde lo que veíamos en antes, que es la capa, serían las capas de aquí abajo, la temperatura va entre 120 y unos 60 o 70 grados Celsius, más o menos. Entonces, pues para ir viendo más o menos las temperaturas, dice que para la temperatura del gas están los puntos que están en blancos aquí y la temperatura de las paredes pues en puntitos negros. Así que pues vamos a ir viendo que van a comenzar a meter el tema de las temperaturas interna del flujo de los gases dentro del compartimiento y van a luego a ver las temperaturas de las paredes también, porque también las paredes absorben calor y
radian calor. Así que, pues, dicho esto, pues en la siguiente imagen que está aquí, pues ven un gráfico bidimensional o tridimensional, creo que sí, tridimensional, sobre cómo se comporta el fuego y el flujo de la ventilación. Y claramente aquí se ve la potencia con la que sale los gases calientes, pues, y la entrada de aire. En las imágenes que está aquí en la zona 1, en la zona 2 que está aquí arriba, podemos ver un comportamiento para piscina, para un fuego de piscina, en la que pues se genera mucho humo y pues la entrada de aire por debajo. En algún momento eh, el comportamiento, aunque parezca lo que quería resaltar en esta imagen, que aunque pareciera que el humo, y se ve así, aborda todo el, el recinto, pues el plano neutro se da justamente en la puerta. Si lo ven aquí, el humo no sale totalmente por todo esto hacia arriba así. No, hay siempre un espacio para que el fuego respire en esta parte y pues se da el plano neutro. Claramente lo va sacando y lo va empujando. Lo va sacando y lo va empujando del recinto hasta que queda en la puerta. El plano neutro termina quedando en la puerta. Así, pues, visto a formato mejor. Esto tal vez tiene algunas otras aristas de ecuaciones que no quise traer al caso, pero pues tomaría muchísimo tiempo explicarlo a través de ecuaciones y pues lo quería definir un poco más simple en estos. Bien, visto así, entonces la transferencia de calor, que es el otro punto que nos atañe para ver lo que es la dinámica de fluidos, pues la transferencia de calor, entonces vemos que la transferencia de calor a la superficie se limita en un compartimiento, se produce por convección, por radiación, desde el recinto y luego por a través de la conducción en las paredes, que era lo que comentaba. Un elemento, límite sólido, se presentará como un material uniforme que tiene un espesor, una conductividad térmica, un calor específico y una densidad. Va a tener todos estos puntos para un material sólido. Creo que esto ya lo habíamos hablado en el momento que hablamos de conducción dentro de un material sólido, cómo se conduce o cómo sabemos que un material es un aislante térmico o no, pues vamos a tener que ver, ¿no?, lo que es la inercia térmica. La inercia térmica está compuesta de el espesor, la conductividad térmica, el calor específico, la densidad del material. Todos estos son puntos que están dentro de la inercia térmica. Comencemos con la convección. Ok, la convección a un objeto en un ambiente de fuego usualmente ocurre bajo condiciones en convección natural, ¿no? Para este caso, yo eh, quisiera traer estos puntos. La convección natural turbulenta es independientemente de la escala y puede estimar a partir de donde está la viscosidad cinética y el número de Planck. El número de Planck, B, la conductividad térmica, la viscosidad y el calor específico. Y es la relación de fluido de un movimiento de fluido en ese aspecto. Así que yo voy a tener una tasa de difusión de la viscosidad entre la tasa de difusión térmica y voy a tener este número de la constante. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el calor HC es el calor de convección, puede alcanzar entre 10 watts por metro cuadrado Kelvin, como también en una condición de un flujo más alto puede ser tan alto como 40 watts metros cuadrados Kelvin. Del piso al techo, el coeficiente varía aproximadamente entre 5 y 40 watts por metro cuadrado Kelvin. Para una convección, pensamos siempre que el fuego solo convecciona hacia arriba, solo en la pluma de la llama. Pero el fuego está compuesto por pequeñas llamas, o sea que convecciona por los lados un poco también. Pues sería discutible, pero es así. Se encontró una correlación empírica para el promedio del coeficiente de convección del compartimiento, el cual es basado en el calor, que es QH, donde H es la altura. O sea que vamos a encontrar un coeficiente
un promedio de coeficiente de convección en un compartimiento dependiendo de la altura del compartimiento. Y eso ya nos deja ver un comportamiento más establecido para lo que viene siendo el material combustible que se esté quemando dentro de un compartimiento y ver cómo libera energía por convección. Bien. La conducción. Entonces, dicho, ahora vamos a comenzar a ver algunas aristas diferentes a conducción, convección, radiación, que eran diferentes a los conceptos básicos que habíamos discutido siempre, como que la transferencia de calor a través de la conducción, un cuerpo genera calor y se mueve a través del mismo cuerpo. No, no, vamos a ver otras cosas porque es el comportamiento de la conducción en un recinto. O sea, las paredes del compartimiento en condiciones de incendios y construcción son térmicamente gruesas, ¿no? Y la conductividad puede estimar a través de un material en el tiempo y la superficie para el espesor específico. Veamos, él nos comparte una tabla ahí y yo la quise traer donde dice, están las propiedades, ¿no? Térmicas para un material de un edificio. Por ejemplo, para un concreto o ladrillo, pues que creo que es lo que indica ahí, eh, lo que viene siendo la constante para este producto, para este material, ¿no? Para una pared, digamos, que sea de 0.15 metros, que es unas 6 pulgadas más o menos de espesor, nosotros podríamos ver el tiempo que ella tarda en absorber la energía. Y pues la ecuación que está, le comparto la ecuación que está aquí, donde yo voy a reemplazar, ¿no? En la parte inferior, en la parte superior de la ecuación, el grosor el espesor de la pared, utilizar la constante que ya está aquí, porque la ecuación es 4 por K, por, bueno, por la ecuación que está aquí. Y no vamos a caer exactamente en puntos específicos. Lo reemplazo por 5 por 10 a la 7, que es el número que tomo de la tabla, y me dice que serían 11.250 segundos, que es un aproximado a 3.1 horas. O sea, entonces, ¿qué quiero yo saber con esto? Cantidad de tiempo que demora el material en absorber calor, pero aguanta. A medida que pasa el tiempo, la pérdida de calor por conducción disminuye. O sea, yo voy a tener un decrecimiento de la pérdida de calor que se da en los materiales. Y pues la tabla que está abajo no me lo deja mentir. A 10 minutos entre 0.8 y 26, a 30 minutos va entre 0.3 y 10, y a 120 minutos ¿no? Va entre 0.2 y 5. Así que yo voy a tener un decrecimiento. Para el tiempo de penetración térmica, los incendios en compartimentos generalmente tienen una duración menor de 3 horas. En 3 horas ya has quemado todo lo que se pueda quemar con la cantidad de oxígeno y combustible presente. Así que pues, visto desde ese punto, pues vas a tener una constante importante de radiación generada por las paredes, tomando en cuenta de qué están hechos las paredes y tomando en cuenta la capacidad de radiación que tienen esos productos, de las paredes, hacia todo lo que está a su alrededor. Veamos un poco la radiación. Para los fuegos en compartimiento, un objeto pequeño que recibe radiación de la fuente de calor y de los alrededores. Bien, ahora, no solamente un objeto está recibiendo radiación de el objeto que se está quemando o del material combustible que está ardiendo, sino de los alrededores que absorben calor y que luego también están irradiando calor. Así que se puede decir que el flujo de transferencia de calor de radiación neta recibido se da como QR. Me voy un poquito a las ecuaciones como para tratar de explicar esto, en la que QR viene siendo el calor de radiación, ¿no? Y esta es la ecuación. Entonces, donde si el objeto es la pared en sí, quien está recibiendo la radiación, no otro objeto, sino la pared en sí, entonces se simplifica a la tasa de radiación recibida por la pared. Entonces, ¿qué elimina la ecuación de arriba de la ecuación de abajo? Nosotros estamos eliminando la emitibilidad del gas.
lo estamos eliminando. EWG, la emitibilidad de las paredes. Y estamos considerando que este factor que está aquí, que es la emitibilidad del gas, pues ya no se va a dar. Y no lo vamos a incluir en la ecuación. Sí. Calcular la radiación que se genera hacia las paredes, a diferencia de la que se genera hacia otro objeto, nos implica otra perspectiva para saber el fuego, el primer material que se está incendiando, cómo radia calor hacia las paredes y cómo radia calor hacia otros objetos. Dado que la superficie límite se cubrirán de hollín, ¿no? A medida que el fuego se convierte en un incendio totalmente o un fuego totalmente desarrollado, completamente desarrollado, podría ser apropiado establecer de que la emisividad de las paredes sea igual a 1. Y cuando la emisibilidad de las paredes sea igual a 1, vamos a tener un tema de que la emisibilidad de las paredes va a dar una constante de que si uno de ellos cambia a 1 en la ecuación, entonces vamos a tener una tendencia a que la ecuación sea gobernada por una sola parte de la ecuación. O sea, ya dígase que si aquí la suma resta debajo de esta ecuación sea 1, entonces voy a tener que la ecuación va a ser gobernada por la temperatura que está aquí. Dicho de esa forma, yo lo que realmente quiero indicar es que el comportamiento de la radiación va a depender de que en un momento está siendo un objeto radiado por el objeto encendido más las paredes, y luego también vamos a tener entonces un cambio, porque cuando las paredes se llenan de hollín, esa transferencia de calor también cambia. Entonces, todas estas aristas hay que tenerlas en cuenta en el momento de que estamos viendo la radiación de calor dentro de un compartimiento. Bien, radiación tiene muchísimos aspectos. Entonces, el coeficiente de absorción del humo o de la llama podría oscilar aproximadamente entre 0.1 y 1 en metros para este coeficiente de absorción del humo es dado porque el humo absorbe también energía de las paredes. O sea, el humo está a una temperatura y cuando baja, va enfriándose. El humo más caliente está arriba y el humo es gas y partículas y absorbe calor también. Entonces, este coeficiente de absorción es importante destacarlo porque también hay un proceso de recalentamiento del humo por radiación. Para las condiciones de humo en incendios completamente desarrollados, el coeficiente de absorción sería como 1, siendo que se estima razonable y por lo tanto la emisión del gas podría oscilar entre aproximadamente 0.5 para un recinto pequeño del laboratorio, ¿no? A una escala pequeña, y tiende a 1 para incendios en edificios. En incendios completamente desarrollados, la conductancia radioactiva se puede expresar en términos de que el calor de radiación, ¿no? Viene dado por esta ecuación, donde la emisibilidad del gas es 1, que está aquí, la temperatura de absorción de las paredes es igual a la temperatura del objeto, y es cuando se da la igualdad entre la temperatura de la pared y la temperatura que emite, o la energía que radea las paredes y la energía que radea el objeto incendiado. Y en este valor la radiación de calor viene dada entre 104 y 725 watts por metro cuadrado Kelvin para una temperatura entre 500 y 1200 grados Celsius. O sea, depende del material. Entonces, si el objeto radea y la temperatura, entonces viene siendo TW, que es el objeto, que es la temperatura del objeto, de las paredes, y la temperatura total, la sumatoria, viene siendo el mismo. Pues esto afecta a la ecuación. Entonces, justamente cuando llegamos a ese punto en que el fuego se desarrolla, llegamos a un punto de la transición de flashover, el comportamiento del fuego cambia completamente y por eso se da esa transición de energía tan alta, porque en ese momento pasan todas estas aristas. Bien, vamos un poco a lo que es la transferencia de calor total a las paredes. Si un incendio completamente desarrollado
O sea, la conducción suele eclipsar, y llamémoslo así, apantallar, echar a un lado la convección y la radiación. ¿Por qué? O sea, aproximadamente las limitantes son que el calor tiende a ser exactamente casi igual, por decirlo así, al HK, que viene siendo el calor por conducción. Por eso, lo que implica que TW, o sea, el T de las paredes, viene siendo igual a la temperatura del resto del cuarto. Digamos que cuando los bomberos entran a un recinto que está totalmente incendiado, dicen, era un infierno. Claro, ya era la radiación de las paredes, la radiación que genera por el fuego, o sea, todo estaba siendo radiado en todas las direcciones a la misma temperatura. Este resultado se aplica a elementos estructurales y de contornos que estén aislados o incluso a elementos estructurales de hormigón. Esta condición de límites es conservadora y en el sentido de que da una máxima temperatura posible al compartimiento y esa es la temperatura a la que el compartimiento va a llegar en todo momento cuando se da esa transición y esa transferencia de calor a las paredes. Y bueno, hasta este punto, entonces la pérdida de radiación desde la ventilación, y es otro aspecto, porque entonces también cuando el fuego respira pierde energía, ¿no? En el recinto con superficie, el recinto tiene un comportamiento de cuerpo negro y ahí vamos como que, bueno, ¿no? En la que la emisibilidad en las paredes es igual a 1 y la tasa de transferencia de calor por radiación sin ventilación es dada a que, bueno, tenemos la ecuación nuevamente y la traje donde la emisibilidad del gas, que está dada aquí, dado que en las paredes, dado que para grandes incendios completamente desarrollados la emisibilidad del gas está cerca a 1, la temperatura de la pared es más o menos la temperatura del gas, se deduce entonces que elimino G, EEG, porque si EEG es 1, la constante de Boltzmann es multiplicada por 1 y eso por el área, 1 no hace nada ahí, así que la eliminan. Aquí 1 menos 1 es 0, el resto de la ecuación de aquí, si esto es 0 y se multiplica por 0 y esto por 0, 0, 0, se va a ir, así que voy a quedar corto en la ecuación hasta área, constante Boltzmann y las temperaturas. Sabiendo ya, ¿no?, que la temperatura inicial menos la temperatura del cuarto. Esto muestra que la apertura actúa como un cuerpo negro. Espérate, ¿cómo así? Este comportamiento se ha verificado y se muestra que en las imágenes que están viendo aquí, para un gran conjunto de datos de incendio, una cuna de recinto de pequeña escala con una altura de 1.5 metros, el cuerpo negro influye que toda la energía que pase a través de ese espacio va a ser absorbida. O sea que vamos a tener una pérdida constante de toda la energía que se había irradiada a través de ese espacio. Y cada vez que sea mayor es la pérdida de energía que se da. Así que yo podría enfriar un recinto a través de la ventilación, si la hago bien. Eso pues podríamos discutirlo después, pero para que esté claro que el recinto pierde energía a través de la ventilación. Se pierde energía del sistema. Y pues, porque tiene un comportamiento de cuerpo negro. Las ventilaciones. Las pérdidas totales de calor en un incendio completamente desarrollado se pueden aproximar a qué? A que Q, o sea, la cantidad de calor, la pérdida total de calor, esa, viene dada, o olvidémonos de lo que está a la derecha y vemos lo que está en el recuadro en amarillo, en que la pérdida total de calor es igual a la tasa de calor de conducción más la tasa de calor de radiación. A eso nosotros basamos la cantidad de calor o la pérdida de calor total que se da en un recinto que está completamente desarrollado. O sea, tendríamos que ver esta arista para ver el comportamiento de cuando el fuego llega a un estado totalmente desarrollado. Voy a saber que voy a tener pérdidas de calor que se van a dar por la conducción, o sea, que se van a absorber por las paredes y que se van a dar por la tasa de calor de radiación del sistema. Y la convección deja de jugar un papel significativo que lo tuvo al principio del incendio. No, lo tuvo antes de que se diera la transición en el momento que inició el flashover. Son las 3 de la tarde. ¿Puedo hacer una pausa de 5 minutitos? Yo pienso que
que sí, tú sabes lo que te queda, el tiempo del que dispones, si crees que podemos hacerla, yo creo que iría bien para todos. Todo el mundo querría probablemente, pues a lo mejor levantarse y ir a algún sitio. Sí, hacemos una pausa hasta, ahora serían hasta lo que serían 3:15. Dale, ¿listo? Ok, de acuerdo. Pues entonces, eh, hasta las 3:15, que creo que si no tengo mal el reloj, serían como 9 minutos. ¿Parece bien? Pues entonces lo hacemos así. ¿De acuerdo? Hasta ahora, pues. Perfecto.
Listo. Okay. Bueno. Ok. ¿Ya estamos? Ay. Bueno, ¿Sí? Mario, ¿Sí? adelante. Listo. Bien, ok. Yo creo que ya hemos tenido todos tiempo de descansar un poco y ya otra vez estamos frescos para continuar atendiendo a tu exposición. Adelante, pues. Gracias. Ok. Gracias. Bueno, viendo el tema de la dinámica, la transferencia de calor, vamos un poco ahora como el comportamiento del combustible. Habíamos dicho que para dinámica teníamos que ver la dinámica del fluido, la transferencia de calor y ver el combustible. Bueno, vamos a ver el comportamiento del combustible. Veamos algunas aristas. Dice, un material que se quema en un compartimiento se aparta de su velocidad de combustión con el aire. O sea, ya tenemos que tener claro que cuando tenemos un comportamiento dicho al aire libre, pues no va a ser el mismo. Claro, y no va a ser el mismo dentro de un recinto debido al efecto térmico del recinto y la concentración de oxígeno que controla el calentamiento de la llama. Así que vamos a tener la arista de que dentro de un recinto pues va a mantener un objeto, radia calor hacia afuera, pero no recibe calor de radiación del mismo. Entonces vamos a tener un efecto, llamémoslo así, efecto espejo, para en este caso poder explicar de que las paredes le radian calor al objeto y a lo que está alrededor, y pues claramente el control de la ventilación que se da en un recinto. Si el combustible responde rápidamente a los cambios del comportamiento, un modelo de velocidad de combustión cuasi, es como casi constante, será suficiente para explicar el gasto de masa de combustible en el compartimiento. Y ahí veríamos ese tema de que pérdida de masa en el que se da y todo, ¿no? Entonces, el flujo de calor o flux de calor del combustible se compone del calor generado por la llama y del calentamiento externo, o sea, del compartimiento, ¿no? O sea, ya vamos a ver, cuando vamos a ver el flujo de calor, ya no solamente vemos el flujo de calor medido por la llama, sino lo vamos a ver también medido por el calentamiento externo del compartimiento. Y pues la temperatura de la llama depende entonces de la fracción de masa de oxígeno, que lo conocemos nosotros como índice de oxígeno, y o en este caso, el calentamiento radiante externo, dependiendo de la temperatura del compartimiento. Así que cuando la temperatura del compartimiento y la temperatura que genera la llama se igualan 1, entonces vamos a tener ese desenvolvimiento diferente que se va a dar en un comportamiento de un material dentro de un compartimiento y no va a ser igual al aire libre. Los efectos térmicos. Viendo esto, el fluido de calor neto del compartimiento, o sea, recibido por el combustible dentro de una capa superior caliente, para la pared
del cuerpo negro, o sea, la pared donde está el agujero y la superficie del combustible se pueden expresar a través del cálculo de radiación utilizando la temperatura de vaporización de la superficie del combustible. Dicho la ecuación o colocada la ecuación que tengo ahí. Entonces, ¿alguien tiene el micrófono abierto? El uso de la temperatura de vaporización de la superficie del combustible para el combustible de capa inferior es un factor que debería reducir el flujo de calor. Vamos a explicar un poco más esto en esta diapositiva. La mayor velocidad de combustión casi constante para las chimeneas, o sea, o las cunas estas, ellos le dicen chimenea cuna a este pilar de maderas en conjuntos, de maderas que queman. Yo no sé si esa sería la traducción correcta, pero bueno, creo que sí. Al conjunto de maderas queman cierta cantidad de peso de madera y eso es lo que le llaman cunas o chimeneas. Y los fuegos de piscina bajo diversas condiciones de carga de combustible y ventilación. En los fuegos de piscina hay un comportamiento extraño o un comportamiento particular dentro de un recinto, porque, por ejemplo, para los fuegos de cuna o de madera, pues representan combustibles controlados por el efecto de la combustión interna y la transferencia de calor radiante entre los palos, ¿no? Ahí, y se van prendiendo unos con otros, ¿no? Pero para los incendios de piscina, que son en pequeña escala y que mostraron llamas de baja capacidad de absorción, en consecuencia, las piscinas pequeñas representan una clase de combustible que son muy sensibles a la retroalimentación térmica del compartimiento. O sea, ellos sí tienen, y como muestra el gráfico aquí, las piscinas que van aquí en círculos, redondos, círculos vacíos, sí tienen un comportamiento de que la masa de pérdida por unidad de tiempo total de área pues, se da ascendente, ¿no? Pero para la madera no. Y es porque la radiación que se genera a través de las paredes para un fuego de piscina en escala pequeña, hago la salvedad que es la aclaración que la literatura muestra, indica que para este tipo de fuego sí hay una afectación directa a esa retroalimentación térmica del compartimiento hacia el producto, hacia el material que se está quemando líquido, sí se afecta en sí. Entonces, pues, tener en cuenta esto, que para los compartimientos, pues, hay una relación entre, hey, ¿sabes qué? Pero si la madera es combustible, si la madera combustible se está quemando, pues, pero la transferencia de calor entre ellas, entre las maderas que se están quemando en el conjunto, pues es más significativo que la radiación que se genera entre las paredes del recinto sobre ellas, ¿no? Pero eso no pasa lo mismo para el efecto térmico de las piscinas. Para los efectos de la ventilación en sí, bueno, a medida que se reduce la ventilación, aumenta la mezcla entre las dos capas, ¿no? A medida que esto se reducirá el oxígeno que alimenta el fuego y en consecuencia se reducirá la velocidad de combustión. Así que yo entre menos oxígeno tengo entrando, pues claramente más lento comienzo a quemar y puedo hasta caer en un smoldering fire, un fuego de incipiente, no, un fuego incandescente. Para áreas de ventilación por debajo del límite, o sea, índice de oxígeno, el fuego se autoextingue. Claro, eso pasa. Si ya lo tengo un cierto límite en el cual ya no se puede, pues pasa lo mismo con las personas. 19.5, pues te asfixias. 17, 16 más o menos, sin llama. Después de 11, ni siquiera smoldering. Ya no queda nada, se extingue. Para un diámetro de combustible de 95 milímetros, la tasa de pérdida de masa asociada con la ventilación del techo, por mucho menos que, bueno, vamos al caso. Dice aquí, en el cuadro que está aquí, es pared, ventilación de pared a 65 centímetros, ventilación de pared con el combustible de 95 milímetros, techo y ventanas, techo y ventanas, techo y ventanas. Cada uno de estos símbolos representa pues, el conjunto de
el conjunto que se estudió y los gráficos están puestos aquí. Lo importante aquí es ver que el cuadrado que se da, el resultado que da el gráfico es que las ventilaciones, los efectos de la ventilación en ventanas son mucho más efectivas que las ventilaciones de techo. O sea que cuando tienes una ventilación de techo, para el desarrollo del fuego, para que el fuego desarrolle bien, para que el fuego se consuma perfecto, es buena. Entonces, dicho eso, de otra forma, para extinción de incendio, sería mejor no usar ventilaciones de paredes o ventanas. La diferencia de suministro de aire sugiere que la tasa de pérdida de masa de combustible para la entrada de ventanas de ventilación de techo está limitada por el flujo de aire. O sea que cuando yo hago una ventilación en techo, yo voy a limitar el flujo de aire, no va a entrar mucho aire. Eso ayuda a la extinción de incendios para los que trabajan en extinción. Y pues dicho eso, se veía a mucha gente haciendo ventilación de techo como una profesión porque lo hacen y lo hacen muy bien. La pregunta es, ¿realmente se sabe el por qué? Pues bueno, porque estos estudios que estaban aquí, que no son nuevos, relevaron o indicaron que era mucho más viable para el desarrollo del fuego la ventilación en paredes que en techo. Pues veamos un poco lo que es la tasa de liberación de energía y lo que se conoce como, creo que lo conocen como poder del fuego. Bueno, también. Bueno, la tasa de liberación de energía del fuego en un compartimiento ocurre cuando dentro del compartimiento y fuera de la tasa realmente ocurre dentro y fuera. No, debido a la extensión normal de la llama, que suministra aire suficiente al compartimiento y eso hace que la llama salga. Así que como la llama sale por la ventana en el momento en que se da la transición de flashover a el momento en que el incendio está controlado por la ventilación, la llama sale, pues entonces la tasa de liberación de calor se da interna y externa en el compartimiento. O sea, el calor de la llama y el humo hace que el combustible se vaporice a una tasa de flujo de masa bien definida. Si bien todo el combustible se puede eventualmente quemarse, es posible que no necesariamente se queme todo el combustible dentro del recinto. ¿Y por qué? Bueno, porque hay una tasa que se va a indicar, una tasa de quema que se va a dar y que esa tasa de quema, de flujo y el desarrollo del fuego dentro del compartimiento va a estar limitado por la cantidad de aire o de oxígeno que entre al compartimiento. Así que probablemente pues no se termine de quemar todo. Toda la superficie sí se va a ver involucrada, más no todo el material se va a quemar. Esto dependerá de la tasa de suministro de aire. Y bueno, ahí si se quema, o sea, o se quema todo el oxígeno combustible o se quema o se reduce todo el, perdón, o se quema todo el material combustible, o sea, se oxida, o se quema todo el oxígeno que entra y se reduce. O sea, ahí o pasa una cosa o pasa la otra. Pero para que pasen las dos juntas, wow, o sea, tendría que darse una estequiometría muy buena y eso nunca se da en los incendios completamente desarrollados. Siempre va a quedar limitado de oxígeno. Por eso dicen que los incendios totalmente desarrollados son gobernados por la ventilación. Todo lo que se quema dentro del recinto es considerado potencia de fuego. Por lo tanto, la potencia del fuego dentro del recinto se da como el calor es igual. Sí, bien, dicho que MF viene, pongo un poco de ecuaciones, pero bueno, el cambio de calor está para la convección y el cambio para el aire, si ¿cómo? A ver, ¿cómo lo sintetizo? A ver, veamos. Bien, para el poder del fuego, si donde la tasa de flujo de calor que suple que viene siendo MF, hace un cambio, es mayor o menor que 1 o mayor que 1, yo lo voy a ver si es mayor que 1, ¿no? Yo voy a saber cómo sé cómo este símbolo que está aquí es qué número tiene para yo saber si que, y cómo eso me puede ayudar. Bueno, realmente
esta ecuación que está aquí lo que busca es saber si nosotros estamos siendo en un momento, la tasa de liberación de calor está siendo considerado, la potencia que está siendo dada en el recinto está siendo considerada mayor o menor que 1 para saber si yo voy a tener una potencia de fuego gobernada por la cantidad de oxígeno entrante o por la cantidad de combustible entrante. Eso es básicamente lo que queremos nosotros saber, más que la ecuación en sí, que si suple o no suple, que si la efectividad de la constante, que la potencia basada por la cantidad de combustión que se da en el recinto, no, que si va siendo gobernada por el material combustible o si no está siendo gobernado por el material combustible, sino por la cantidad de ventilación que hay. Y sabemos ya que para un fuego completamente desarrollado o en la transición de flashover se da ese cambio. Bien. Ok, entonces. Vamos a ver un poco luego que vemos lo que es el comportamiento del material, vamos un poco a lo que es las correlaciones. ¿A qué nos referimos con correlaciones? Bueno, bien, los modelos informáticos o los modelos computacionales para resolver muchos de los aspectos de los incendios en compartimientos, no hay nada más valioso que hacer los resultados experimentales. Claramente agarras y quemas lo que nosotros normalmente hacemos siempre, quemas, ¿no? Y muchos investigadores han desarrollado correlaciones empíricas a partir de tales experimentos basados en grupos adimensionales apropiados. Esto puede resultar muy útiles para el diseño y la investigación. ¿Por qué? Porque estas correlaciones también pueden ser, pueden estar incompletas, pero son útiles porque nos da una idea, nos da una dirección hacia dónde ir. ¿No? Bueno, y es posible que no se hayan probado en su momento todas las aristas o los rangos suficientes de variabilidad, ¿no? Que puedan darse y puedan omitirse factores importantes. Así que estos factores específicos pueden hacer que los resultados cambien, ¿no? Sea el combustible o la configuración del material. Así que, pues, visto así, entonces las correlaciones, pues, nos van a ayudar, pero a la vez hay que conocer cómo las vamos a utilizar. Bueno, en el desarrollo del fuego, el fuego en desarrollo se aplica hasta el flashover. En ese momento, en la transición se da que podría la temperatura promedio de la superficie llegar a unos 600 grados como máximo. Aquí, McCaffrey, Quintier y Harleron desarrollaron una correlación bien reconocida para este dominio, conocida como la correlación MQH. La correlación MQH se desarrolló a partir de una gran base de datos para incendios de compartimiento que varían en escalas de 0.3 a 3 metros de altura. O sea, hicieron escalas muy pequeñas hasta escalas de 3 metros, y por eso basamos en la presentación en este tipo de lugares donde hay 3 metros de altura y con combustibles centrados en el suelo. Bueno, otros investigadores han hecho pues, algunas investigaciones y correlaciones para incendios en el piso, cercano a las paredes y en las esquinas, con revestimiento de paredes y techo, basándose en el fundamento de la correlación MQH, ¿no? Para el desarrollo del fuego. Bien, vemos o les comparto un cuadro de valores de diferentes configuraciones, ¿no? Donde voy a tener centriado contra la pared, en esquina, solo pared, pared y techo, donde el CT, que es el número que ven ahí, es una constante empírica que parece aumentar a medida que disminuye la tasa de arrastre, como se muestra a partir de la evidencia esta de la tabla que vemos abajo, la tabla 11.3 que está ahí. Bueno, y la temperatura disminuirá a medida que aumenta la tasa de suministro de combustible adimensional. Y pues vamos a ver que la temperatura, como se ve en el gráfico que está acá abajo, la temperatura va a aumentar a la vez que la correlación va aumentando. De 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 y la temperatura va aumentando. Esto es para fuegos donde el fuego está en el centro del cuarto, del recinto. Desarrollo completo del fuego. Bien.
El incendio completamente desarrollado se define como el estado en el que está involucrado todo el combustible que puede estar involucrado. Ya, no hay para más. Se dio lo que se dio, todo lo que estaba, todo lo que se podía quemar se prendió. Está completamente desarrollado. Esto no significa necesariamente que todo el combustible se esté quemando. O sea, todo el combustible, cuando digo, o sea, completamente, puede ser que se esté quemando la superficie de todo, pero no todo el material en sí, ¿no? Claramente porque hace falta aire. Es limitado por la ventilación. En la mayoría de las ocupaciones de edificios, la carga de combustible es suficientemente alta como para provocar un incendio importante que pueda amenazar la estructura y pues rajar las paredes o debilitar la estructura y caerse en caso que sea metálica, debilitar las vigas H y doblarse y venirse abajo el techo. Bueno, ya esto cambiaría un poco, pero para tipos de estructura que sean los compartimientos, pues es un comportamiento extraño que se caiga en ese aspecto, puede ser que se haga un hueco en el techo, lo que haya pasado, pero ya va a pasar en fuego completamente, en la etapa del fuego completamente desarrollado. Por lo tanto, no se han motivado muchos estudios de incendio completamente desarrollados para establecer las características térmicas necesarias para evitar la resistencia al fuego estructurales. En consecuencia, estos estudios han tenido como objetivo establecer relaciones entre las temperaturas del gas y la tasa de quema del combustible, o sea, más exactamente su tasa de pérdida de masa. Vemos un poco en los gráficos, ¿no? Las temperaturas, las líneas de fuego de las temperaturas en las paredes y las líneas de fuego de las temperaturas en las paredes y techo que se dan. Para el gráfico de la izquierda, bueno, los dos son full escala, es en los puntitos blancos que están de blanco y a un tercio de la escala de un compartimiento en puntitos negros que está aquí. Lo que ellos buscan es poder establecer un comportamiento lineal y pues indican que hasta cierto punto del coeficiente pues se comporta lineal y luego después de ahí ya no. Y aquí también pasa lo mismo para techos y por eso algunas ecuaciones dicen que tienen un límite. O sea, puedes medir la altura de la llama o puedes medir la propagación del fuego, el crecimiento del fuego, hasta con esta constante, hasta este punto, porque los gráficos se comportan lineales hasta cierto aspectos. No me voy a meter en lleno a explicar el gráfico como sí, pero sí para que puedan interpretar un poco el tema de los gráficos y las partes lineales de ellos. Y en base a estos gráficos o a estos resultados lineales, pues las constantes son utilizadas, pues y claramente puedes obtener información de ellos. Bien. Fuegos de área fija. Okay. En comportamientos el comportamiento de la liberación y las pérdidas de energía en función de la temperatura y del comportamiento. O sea, el diagrama de Semenov para el combustible o características de cuna o acopilamiento de madera, ¿no? Como lo traducen, el fuego de piscina, representativo de los combustibles superficiales bajo absorción de la llama, por ejemplo, las paredes, ¿no? Que son muy sensibles a la absorción del calor emitido por las paredes. O sea, a medida que la curva de la pérdida disminuye debido al aumento del tiempo y al aumento del factor de ventilación, puede ocurrir una condición crítica que se conoce como C, una condición crítica. Bueno, listo. Veamos un poco el gráfico, ¿no? Para interpretarlo. Tenemos la línea recta en negro, que son el comportamiento de piscina, esta que está aquí arriba, y esta que son el comportamiento de apilamiento de madera, que está aquí abajo. Entonces vamos a ver la tasa de energía, ¿no? Que se genera, y vamos a ver entonces la temperatura, ¿no? La escala de la temperatura de los gases. Así que podemos ver que la temperatura va a aumentar, pero la energía se va a mantener. Y aquí, pues vamos a ver claramente que la temperatura va a aumentar un poco en la tasa, y a la vez que la temperatura aumenta, la energía también aumenta en este caso. Para mayor detalles, pues le voy a invitar a que vean el libro, pues y puedan ver un poco más sobre el estudio de fuegos en áreas fijas. Este punto
casi concluyente sobre la ignición del segundo artículo. En las igniciones del segundo elemento es posible decir que si el material recibe un flujo de calor mayor que su flujo crítico para la ignición, el material se va a iniciar inmediatamente. O sea, puedo decir que el calor mediante el calentamiento de la llama y el calentamiento del comportamiento en el recinto va a mantener o va a verse afectado porque las paredes radian calor, el humo o los vapores calientes emitidos por la convección ya están a una altura en que radian calor y el objeto radia calor en todas las direcciones. Así que, dicho esto, pues el segundo objeto se va a prender o se va a iniciar por radiación en tres sentidos: de las paredes, desde arriba y desde el objeto. Claro, el fuego, el objeto que está incendiado, bloquea las paredes, pero les da calor directamente al objeto. Las condiciones críticas para la ignición ocurren en el equilibrio entre el calentamiento del compartimiento y la pérdida de calor del objeto, pues, dicho de otra forma. Así que, pues, tenemos que tener en cuenta ahora, muchas veces que decimos, este objeto se prendió por esto, pero ahora hay que tener la arista de que en un compartimiento, pues, las segundas igniciones tienen otras perspectivas. Para poder inflamarse o iniciarse. Bueno, no quiero extenderme tanto, pues vamos a concluir un poco. Dice, los fuegos en compartimiento tienen comportamientos diferentes. Pudimos ver eso. El flashover es un estado de transición en el desarrollo del fuego y no un punto. La transferencia de calor en estos compartimientos se genera mayor proporción por radiación. Y otro es que la ventilación afecta notablemente la tasa de pérdida de calor para fuegos en recintos. Entonces, la ventilación es un factor importante. Cómo y dónde está ubicada, qué tamaño tiene para un recinto, y va a afectar directamente el comportamiento de cómo se pierde calor y cómo en ese momento también se mueve el flujo dentro del área. Que los cálculos de modelaje o modelaje del fuego, del comportamiento del fuego, no son concluyentes porque tendrían que tomar en cuenta otras aristas o ser muy casuales o simular el fuego que exactamente se dio para poder ver. Y con todo y eso tendría un cierto grado no podrías igualar la turbulencia del momento. Muchas aristas que habría que ver, pero puede darte una guía como para saber por dónde es un norte y poder iniciar o poder concluir de una forma muy científica tu investigación. Y pues que los datos empíricos y adimensionales son útiles para afianzar los estudios sobre los comportamientos de los fuegos, de los comportamientos, los estudios sobre los comportamientos de fuego, de estos fuegos o comportamientos de fuegos en lo que se da en los compartimientos. Bien, ¿de dónde tomé la información que les estoy presentando hoy? Pues el capítulo 11, Fundamentos del Fuego, Fenómenos de Fundamentos del Fuego, del Dr. James Kintier, es el libro que ven ahí en la imagen. Pues, y viene la parte donde preguntas y respuestas es lo que ustedes deseen con referente a la presentación y lo que tenga mi capacidad de poder reexplicar o explicar otra vez o aclarar un poco la idea más de los conceptos que hemos visto. Espero la presentación haya sido de su agrado y haya sido de beneficio para ustedes, haya generado aportes importantes o haya agregado valor. Bueno, antes de terminar, quiero agradecer a una persona, no es parte del capítulo, pero quiero agradecer a esa persona, es mi compañera de labores, se llama Olga Perea. Ella es la persona encargada que yo encargué de leer mis presentaciones para que sean lo más claras. Normalmente ella las escucha antes y da la aprobación y dice, ok, creo que está lo suficientemente claro para que lo expongas. A mí me encanta enseñar, pero siempre
practico un poco con alguien para que, y ella siempre toma el tiempo de leer las presentaciones, corrige las faltas ortográficas muchas veces, la mayoría de las veces tiene. Y pues se toma el tiempo de escuchar la presentación y de hacer anotaciones, pon este punto más claro, este punto, y bueno, hoy quiero darle las gracias por el tiempo que se toma siempre, nos apoya a todos porque pues mis presentaciones llegan a ustedes y llegan más claras y más limpias gracias a su tiempo que ya se toma. Gracias, Olga. Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias, Mario, por esta presentación de, de bastante profundidad, pero que ha sido bastante clara en la exposición que has hecho. Gracias por el trabajo de compartir con nosotros toda esta ciencia que hay dentro del libro del profesor Quinter y ponérnosla a tan fácil acceso. Por otro lado, parece haber que hay alguna pregunta. Aquí veo alguna pregunta, la pregunta de Mauricio Pinochet, que dice: ¿tiene alguna influencia para los incendios confinados la baja temperatura en el exterior? Dice, me refiero a la existencia de nieve por fuera del recinto, por ejemplo. Sí, Francisco, por supuesto porque va a depender del material. Normalmente en lugares fríos los recintos son hechos de madera, entonces los recintos de material de madera son diferentes al comportamiento de recintos con concretos. Eso ya va a cambiar el comportamiento del material, porque normalmente en lugares donde es mucho frío no construyen con concreto, entiendo yo. Así que por favor déjame saber de qué país eres y cómo construyen allá. Y pues dicho, tú mismo darás la respuesta si construyen con madera, con concreto, pues si es concreto, de qué dimensión es el concreto, o sea, cuál sería el ancho del concreto, porque evitas que el frío de afuera entre a la casa. Ese es lo primero que normalmente buscas, 6 pulgadas, 8 pulgadas de espesor en las paredes para evitar que el frío o la nieve, el frío de la nieve, llegue adentro al recinto, así que pues como bloqueas el frío, a la vez esa misma pared también absorbe calor, o sea, funcionan los dos aspectos en un momento de un incendio, ella absorbe calor y antes que se sature de calor, no va a llegar al punto en que radea calor lo suficiente, porque ella va a seguir absorbiendo hasta llegar al final, o sea, llega en un punto, a ver, esa sería la pared, llega en un punto, no, ajá, llega en un punto en que el calor entra en esta dirección y hasta que no esté saturado de calor, la radiación no va a ser constante, no va a ser 1. O sea que cuando buscamos que la radiación sea 1, es cuando esto que está aquí se mantiene homogéneo, que va a ser complicado porque esta parte que está aquí sí está teniendo contacto con los gases calientes, esta parte no, pero la transferencia de calor va a ser casi homogénea, que es lo que dice. Entonces él comienza a radiar calor hacia acá. Dicho así, como muy someramente, va a tener una radiación hacia el exterior. Pero entre más gruesa sea la pared, más tiempo va a demorar en que pase ese efecto. No sé si eso deja un poco claro el comportamiento. Yo te quería hacer una pregunta en relación a esto precisamente. En ese ambiente en el que tendríamos una baja temperatura en el exterior, obviamente ese aire del que que se va a utilizar en la combustión interior tiene una densidad mayor y al tener esa densidad mayor, también la diferencia de presión, obviamente la presión que tenemos en el exterior también tendrá una diferencia que no será igual en un clima cálido que en un clima tan frío, donde el aire es mucho más denso. Entonces, esa diferencia en la densidad del aire se refleja de algún modo en estas condiciones o simplemente dada la elevada generación de calor que hay en el interior, conforme vaya entrando el aire, va
a calentarse rápidamente y no va a tener influencia? La verdad es que no lo contemplaron en los estudios que estaban haciendo en la parte de zona de modelación y conservación de las ecuaciones, no contemplaron que la temperatura del aire, la densidad del aire por o sea, la relación densidad-temperatura del aire fuera entrando, pero eh, por lo que yo vi en la lectura de las ecuaciones que se comparten en el capítulo y la interpretación que yo les di es que la presión interna, o sea, ellos hablan de Bernoulli porque la presión interna dentro del compartimiento hace el mismo fenómeno que en un tubo y la reducción de un tubo mayor a un tubo menor. Entonces, yo dudo mucho que la temperatura del gas o la presión o la densidad del gas externamente, o sea, claramente dentro del recinto va a haber una presión mayor a la de afuera. Y esa bifase que nosotros vemos o cuatrifase o cuatro jets que se dan en un compartimiento, yo creo que el aire que entra no entra totalmente como un túnel de aire fresco. Bien puede hacer un torbellino de aire mezclado con humo para un compartimiento y va a entrar aire no tan frío. O sea, claramente mucho más frío que el ambiente del compartimiento, pero yo creo que el compartimiento va a hacer que el aire apenas entre, la premezcla de gases dentro, eh, probablemente genere que el aire, que la consideración de temperatura o presión, pues no sea algo a considerar. No lo pusieron, pero es por lo que yo leo y interpreto del capítulo, pues lo que yo veo. No sé cómo lo ves tú, que también eres, pues... Sí, no, efectivamente, yo más o menos manejaba esta misma respuesta, es decir, entiendo que no va a ser un factor, como dijéramos, que vaya a alterar en mucho lo que se está exponiendo. Al final, estamos hablando de una diferencia de temperaturas que podemos hablar de 15 grados, 20 grados entre lo que sería estar a 0 grados o a 5 o 10 grados bajo cero y lo que puede ser una temperatura de 10, 15, 20 grados, que sería una temperatura más o menos estándar. Entonces, yo no creo que efectivamente eso tenga una gran, digamos, incidencia en los resultados. Por eso me imagino que no lo habrán contemplado. A mí me da que tiene que ser exactamente como lo has expuesto. ¿Hay alguna pregunta más? Luisma tenía alguna pregunta por ahí, me dijo como que Sí, me iba a hacer algunas preguntas, así ok. que algo que venía Pues para el Congreso de Argentina, me dijo así que... si tiene alguna pregunta, Luis, por favor, adelante. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? No, más que nada era plantear quizás alguna o tener alguna propuesta de llevar adelante alguna charla, pero con una experiencia real, si se quiere, de un poquito de los temas que estamos hablando. Me parecía piola, me parecía bueno, siempre y cuando por ahí venías para acá en el Congreso el año que viene. Seguro. Yo creo que es lo que uno persigue, ¿no? Llevar a la práctica ciertas cuestiones como para entenderlas mejor y poder entender un poquito, por lo menos a mí me parece, el tema de la ventilación y otras cosas que juegan dentro del papel de la investigación. No con respecto a la extinción, sino como uno lo analiza después. Y me parecía bueno, por ahí tenemos un tiempito como para preparar algo desde el punto de vista teórico que después tratemos de llevar a la práctica realmente, si se entiende lo que pretendía. Claro. Bueno, eh, pienso que en algún punto pues debiéramos abordar los temas de transferencia de calor ya no como conceptos, sino poniéndolos a escenarios, o sea, cómo trabaja la convección en un escenario, en un complex fire, en un fuego complejo, o sea, en un fuego en una nave de unos 1000 a 5000 metros cuadrados, cómo trabaja la convección en un
fuego de compartimiento, cómo trabaja la convección en un fuego de una estructura alta, cómo trabaja la convección en un fuego de túnel. O sea, básicamente es viendo eso, porque, por ejemplo, cuando yo conversaba sobre, o me preparaba en esta presentación sobre el número de Brandt, o sea, el número de Brandt controla el espesor relativo de las capas límite en el momento térmico. O sea, cuando más pequeño sea este número, ¿no? Más rápido hay una relación entre lo que es la difusión y la velocidad del fluido. Así que yo voy a tener calor específico, viscosidad y conductividad térmica involucrados en un dicho momento para saber cómo se va a comportar la convección en cada uno de estos escenarios. Yo realmente lo que quería era traer la arista de que dejemos de ver los fuegos como que un general. No, es que en cada uno de los formatos en que esté, en cada uno de los recintos o estructuras en las que se dé, va a tener la convección, la conducción, un comportamiento diferente o una forma de transferencia o de comportarse de una forma diferente. Y ellos lo que están buscando es poder poder modelar estos comportamientos para que puedan ser utilizados en el desarrollo de los informes de incendios y sustentar teorías que se generen de los incendios. Así que, pues, básicamente cada vez que ellos estudian o desarrollan estas aristas, a veces si echas para atrás 10 años, 20 años, tumbas informes que tuvieron una conclusión basada en un pensamiento empírico que, visto desde el término científico, hoy, junto con los desarrollos que se hicieron en investigaciones físicas, como tú lo comentas, pues van a encontrar que el conjunto de pruebas bidimensionales resultó, junto con el modelaje, resultó en una conclusión o una guía mucho más certera, mucho más específica sobre un tipo de comportamiento del fuego dado en una estructura y con factores ya determinados. Así que por eso ellos, cuando hacen los estudios, también lo hacen con las cantidades de carga de fuego que normalmente tiene una sala, una cocina, un cuarto, basándose en eso, para poder tratar de establecer relaciones en que los fuegos, cuando tú hagas una determinación, tú puedas llegar a estar lo más cercano posible o más próximo al comportamiento que se da en un fuego regular con una carga de fuego regular. Bueno. Dicho. Pues en principio entiendo con lo que nos estás comentando, Mario, que medio te emplazas para el Congreso de Argentina para ver si das alguna ponencia sobre estos asuntos que ha comentado Luis María y en principio, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada tu exposición. Ya digo, agradecerte todo el trabajo y esta fantástica presentación que nos has ofrecido. Si os parece, vamos a tomar unos 10 minutos de pausa. Gracias a ti, Mario. Y tomamos 10 minutos de pausa y iniciamos con la presentación de Ricardo Torres. ¿De acuerdo? Pues entonces, 10 minutos de pausa y a las 15:10 iniciamos. Gracias a todos. Gracias, Mario.